Capítulo 5A. En este capítulo hablaremos sobre el traumatismo cráneoencefálico, sobre las lesiones primarias, lesiones secundarias y mostraremos o enseñaremos algunas medidas de neuroprotección. Para entender el traumatismo cráneoencefálico tenemos que saber que la bóveda craneana, el cráneo, es una caja completamente cerrada, inexpansible, que dentro de ella participan tres contenidos principales. El 80% lo ocupa el encéfalo, en sí la masa encefálica. El otro 10% lo utiliza el volumen sanguíneo entre venoso y arterial. Y el otro 10% que nos queda restante lo utiliza el líquido cefalorraquídeo. Tenemos que saber que estas están de manera constante en una homeostasis para poder mantener o para poder asegurar una presión de perfusión cerebral constante y así pueda regularse, ¿cierto?, el sistema cerebral de manera óptima. Tenemos que saber que ante la presencia de un traumatismo cráneoencefálico se alteran uno de estos tres tipos de contenidos o uno de estos tres contenidos en sí. ¿Y qué pasa? Que a la formación o por la formación de edema o de algún hematoma, ¿cierto?, los otros contenidos deben hacer un tipo de modificación, ya que al no ser expansible el cráneo debe disminuirse el flujo sanguíneo cerebral o algún de estos tipos de contenidos que tenemos en el cerebro. Para esto el cerebro distribuye el líquido cefalorraquídeo, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y para intentar darle un espacio a este hematoma. Así se trate de compensar esto, ¿cierto? Y no produzca alguna elevación extremada o demasiado alta de la presión intracraneal. Tenemos que saber que frente a la presencia de un traumatismo cráneoencefálico se altera esta barrera hematoencefálica, se altera esta homeostasis, ¿cierto?, este equilibrio entre los tres contenidos, por lo cual el paciente puede empezar a presentar algún tipo de daño cerebral, alteración neuronal, ¿cierto?, algún tipo de daño más completo. Es importante que sepamos que la hipotermia, la hipotensión o la hipoxia son problemas súper graves en el organismo de la persona o específicamente a nivel cerebral porque se dobla o se triplica ante la presencia de estos tres tipos de, digamos, de problemas, ¿cierto?, o de alteraciones. Se altera esta barrera hematoencefálica más de lo que ya estaba alterada y por lo cual no se va a poder regular bien los líquidos o los volúmenes, ¿cierto?, del cerebro, por lo cual no va a poder compensar bien este cerebro, no va a poder mantenerse estable y en algún punto va a ser un punto de quiebre, por lo cual nuestro paciente va a hacer una elevación de la presión intracraneal elevadísima y que esto nos va a llevar a una mortalidad de nuestro paciente.